La Biblia revela el impactante origen del pueblo africano. Detente. Lo que estás a punto de escuchar destruirá todo lo que te enseñaron sobre el origen de África. Porque la historia del continente más antiguo del mundo no comenzó en África. Comenzó en una tienda oscura después del diluvio, con un padre borracho y una maldición que cambiaría el destino de millones para siempre. Y lo que la Biblia dice realmente sobre esto es algo que casi nadie se atreve a enseñar. Porque la verdad es incómoda, porque ha sido distorsionada durante siglos. Si te quedas hasta el final, comprenderás por qué el origen africano no es un accidente, sino parte del plan más antiguo jamás revelado. Acto 1. El misterio oculto. ¿Y si te dijera que todo lo que sabes sobre África es solo la mitad de la historia? Mucho antes de las pirámides, antes de Egipto, antes de los faraones, hubo un evento tan silencioso que casi desaparece de la historia, pero tan poderoso que dibujó el mapa espiritual de continentes enteros. La Biblia narra cómo 3 hermanos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los padres de todas las naciones después del diluvio. Pero hay algo que las iglesias evitan mencionar, algo que durante siglos ha sido manipulado y usado para justificar horrores. Una palabra profética pronunciada hace más de 4000 años, una maldición que marcó para siempre el destino de los descendientes de Cam. Y esos descendientes poblaron África. ¿Qué dijo realmente Noé esa mañana? ¿Por qué maldijo a su propio nieto? ¿Y qué tiene que ver esto con el origen del pueblo africano? Es una revelación que cambiará tu manera de ver el origen de las naciones. Acto 2. Después del diluvio. Para entender el origen del pueblo africano según la Biblia, necesitas regresar al primer amanecer después del diluvio. 8 personas, 8 vidas, el último latido de una humanidad antigua y el primer pulso de una nueva. Noé salió del arca con un movimiento lento, como quien toca por primera vez un suelo que no reconoce. Detrás de él, Sem, Cam y Jafet bajaban en silencio, llevando en los ojos la memoria de un mundo que había dejado de existir. Las montañas de Ararat se erguían altas y quietas. La luz crecía lentamente sobre la ladera. Pequeñas hierbas asomaban entre las grietas de las rocas. Era la primera señal de que el mundo no había sido destruido, sino reiniciado. Noé avanzó hasta una roca plana y allí hizo algo que sellaría el futuro de todas las naciones. Tomó piedras y comenzó a erigir un altar. Encendió el primer fuego de la nueva era. Y mientras el humo ascendía hacia el cielo, algo quedó sellado. Un pacto, un destino, una promesa. De aquel altar y de aquellos 3 hombres nacerían todas las naciones que algún día llenarían la tierra, incluido el continente africano. Pero antes de que eso sucediera, algo terrible ocurriría en la oscuridad. Acto 3. La noche que cambió todo. Después del altar, la familia comenzó a sentarse. La noche descendió y por primera vez desde la salida del arca, la familia se separó. Cada uno buscó refugio en su propia tienda. Noé fue el último en retirarse. Había bebido un poco de vino esa noche. Un vino joven, áspero. No era una fiesta, era un simple respiro de alivio después de días agotadores. A pocos metros, Cam lo observaba. El resplandor de las brasas se reflejaba en sus ojos de un modo difícil de interpretar. No era temor ni respeto absoluto. Era algo que oscilaba entre la admiración y la impaciencia. Cam recordó al padre imponente que había dirigido cada piedra del arca. El hombre que había hablado con Dios. Y ahora el velo del cansancio y el vino lo mostraba humano, vulnerable, imperfecto. Ese contraste sembró en Cam algo sutil. Una mezcla de impaciencia, desconcierto y una sombra tenue de resentimiento. Entonces, sin pensarlo del todo, Cam se puso de pie. Dio unos pasos hacia la tienda. La entrada estaba entreabierta. Cam levantó la mano. Esperó un instante, pero la duda solo duró un parpadeo. Entró. Noé estaba tendido sobre un manto, respirando con calma profunda. Su desnudez contrastaba de manera dolorosa con la imagen del patriarca que Cam guardaba en su memoria. Cam no habló, no respiró fuerte, solo observó. Y luego salió con un movimiento rápido, casi brusco. Pero algo había cambiado. El destino de los hijos de Noé comenzó a inclinarse hacia un rumbo que ninguno podría haber previsto. Acto 4. La maldición. La madrugada se abrió paso.
Noé despertó y cuando buscó el manto sobre su cuerpo, comprendió al instante que algo había sucedido. Salió de la tienda. Frente a él, Sem y Jafet conversaban en murmullos tensos. Más lejos, Cam se mantenía apartado, moviendo piedras con inquietud. Noé respiró hondo. Entonces levantó la mano y su voz rompió la mañana. «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos». La frase cayó como una sombra. Cam alzó los ojos, sorprendido. Sem bajó la cabeza. Jafet frunció el ceño. Noé continuó: «Bendito por Jehová sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem». Cuando terminó, solo el viento movía las hierbas. «Ahora detente aquí. Esta maldición ha sido una de las más malinterpretadas de toda la historia. Durante siglos fue usada para justificar la esclavitud y el racismo. Pero eso es una distorsión brutal. Primero, Noé no maldijo a Cam, maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Los descendientes de Canaán se asentaron en el Levante, no en África. Segundo, los otros hijos de Cam, Cush, Mizraim y Fut, no fueron malditos. Ellos recibieron destinos diferentes y fueron ellos quienes poblaron África. Tercero, esta profecía no era racial, era espiritual y geográfica. Tenía que ver con linajes y el plan de Dios. Lo que Noé pronunció esa mañana abrió caminos, y los caminos de Cush, Mizraim y Fut se dirigieron hacia el sur, hacia las arenas cálidas, hacia los ríos eternos, hacia el continente que aún no tenía nombre. Acto 5. La dispersión hacia África. Los años pasaron. Los hijos de Noé tuvieron hijos hasta que la llanura se llenó de voces. Lo que había sido una familia se convirtió en un pueblo. Entonces surgió entre ellos un deseo: construir una ciudad, una torre, un nombre que los uniera para siempre. La llanura de Sinar se convirtió en un hervidero. Hagámonos un nombre, decían. Era un intento de desafiar el destino, de resistir la orden divina de esparcirse por la tierra. Pero una mañana, algo imperceptible comenzó a quebrarse. Las palabras mismas empezaron a deshilacharse entre sus labios. Un albañil pidió agua. Lo que escuchó fue un murmullo incomprensible. La confusión se extendió como un relámpago. Las palabras se fracturaban en el aire. Lo que antes era un único pueblo se volvió un mosaico de voces que no podían encontrarse. Cuando la humanidad comprendió que ya no podía entenderse, tomó sus herramientas y caminó. Unos hacia el norte, otros hacia el este, muchos hacia el sur. Y así comenzó la gran dispersión que llevaría a los descendientes de Cam rumbo a África. Acto 6. Los 3 linajes africanos. Hubo un grupo numeroso, marcado por la herencia de Cam, que miró hacia el sur, hacia regiones donde el sol caía más fuerte y la tierra se extendía sin bordes. El viaje no fue rápido. Pasaron estaciones completas, pero había una sensación compartida. Se dirigían hacia tierras antiguas, vastas y fértiles. Los hijos de Cam comenzaron a descender hacia regiones que llevarían nombres que aún resuenan: Cush, Mizraim, Fut, Cush, Nubia y Etiopía. Los descendientes de Cush avanzaron hacia el sur. El paisaje se transformó. Grandes ríos serpenteaban entre márgenes llenas de vegetación. Una mañana vieron un valle donde un río enorme cortaba la tierra como un hilo de plata. Allí reconocieron sus primeras moradas. Era el inicio de un reino que sería llamado Nubia y Etiopía. Mizraim, Egipto. Otro linaje seguía a Mizraim. El viaje los condujo a un lugar donde el agua se abría en brazos generosos. Las márgenes llenas de papiro, los suelos oscuros desprendían un aroma que anunciaba abundancia. Allí, Mizraim declaró que aquel sería su hogar. Con el tiempo, las tiendas se transformaron en ciudades, en templos, en monumentos. Aquel valle sería llamado Egipto, Libia y el Magreb. Más al oeste, otro grupo seguía a Fut. Sus pasos se internaron en regiones de desierto que exigían resistencia. Los descendientes de Fut aprendieron a leer el desierto como otros leen el mar. Allí, en ese horizonte que sería conocido como Libia y el Magreb, nació un pueblo resistente, hábil. Y así, los 3 linajes de Cam se desplegaron sobre un mapa que todavía no tenía nombre. Pero África ya comenzaba a tomar forma bajo sus pasos. Acto 7. África en la historia sagrada. Aquellas tierras no quedarían aisladas del gran relato de Dios. Egipto fue uno de los primeros lugares donde la familia de Abraham encontró refugio.
Fue allí donde José ascendió desde una prisión hasta el poder. El Nilo se convirtió en un puente entre África y el pueblo de la promesa. La liberación de Israel, narrada con plagas y mar abierto, ocurrió precisamente allí, en África. Siglos después, fue hacia Egipto, donde José y María huyeron con el niño Jesús. África se convirtió nuevamente en refugio, y cuando Jesús caminó hacia el Calvario, un hombre de África apareció, Simón de Cirene, obligado a cargar la cruz. Un africano siguiendo al Salvador hacia el monte del sacrificio. Pero aún había más. En una ruta entre Jerusalén y Gaza, un funcionario etíope viajaba leyendo palabras que no comprendía. Felipe se acercó. Esa escena marcó el primer encuentro directo entre el Evangelio y el corazón del continente africano. El etíope fue bautizado, llevando consigo la luz del Evangelio hacia el sur. África se convertía en tierra de anuncio. Cuando miramos hacia atrás, hacia esos primeros pasos después del diluvio, todo adquiere un sentido que solo el tiempo revela. Lo que comenzó con una familia temblando frente a un mundo vacío, terminó convirtiéndose en un entramado de pueblos que se extendieron por continentes enteros. Y África estuvo allí desde el principio, respirando junto a los hijos de Cam, levantándose en cada valle, en cada río, en cada desierto. A lo largo de las escrituras, ese continente se convirtió en refugio para patriarcas, escenario de liberación, cuna de reyes, ruta de profetas. África nunca fue un margen, fue un puente, un eco constante dentro del plan divino. Comprender su origen bíblico es reconocer que la historia de los pueblos africanos es tan antigua como la humanidad misma, tan profunda como el primer pacto y tan digna como cualquier nación que brotó de los hijos de Noé. África no comenzó con reinos o imperios. Comenzó con una palabra pronunciada desde el cielo, con una genealogía tejida antes de que existieran mapas. El origen africano no es un accidente geográfico, sino una parte viva del diseño eterno.